1947. Estudió Ciencias Políticas y Jurisprudencia en la Universidad Central. Tiene 37 años de carrera diplomática y ha cumplido misiones en países como Estados Unidos, Egipto, Corea del Sur, Singapur, Malasia, Costa Rica y Colombia. En su gestión pública se desempeñó como canciller en el gobierno de Lucio Gutiérrez. En el 2016, el Partido Sociedad Patriótica lo nombró como vicepresidente de esta organización y ese mismo año lo postuló como candidato a la presidencia. El político está casado con Priscila Flores Esteves. El doctor Patricio Zuquilanda le va a decir al país por qué quiere ser presidente. Él es candidato de Sociedad Patriótica, tiene un minuto y corre su tiempo. Bueno, lo voy a decir despacio y subrayado. Yo no soy politiquero. Participo en esto por convicción mía y de mi partido. Cuando caminamos por el Ecuador, nosotros vemos que hay una enorme desconfianza en todo lo que significa política, porque los sueños no se han cumplido. Hay desesperanza porque las soluciones nunca llegaron, porque les engañaron a toda la gente. ¿Por qué les engañaron? Eso es lo que debemos tratar nosotros esta noche para buscar la solución a los problemas de todos los ecuatorianos. Gracias. Muchas gracias al doctor Patricio Zuquilanda y de inmediato vamos a escuchar el perfil de Abdalá Bucaram Puley. Abdalá Bucaram Puley tiene 34 años y busca la presidencia en representación de Fuerza Ecuador. Es abogado con una maestría en gestión política en la Universidad George Washington. Por la situación política de su padre dejó los estudios en el Colegio Cristóbal Colón en Guayaquil para desplazarse a Panamá. De vuelta al país en 1998, comenzó una carrera en el fútbol profesional que no duró más de 8 años. En representación del Partido Roldosista Ecuatoriano, fue asambleísta por 2 periodos. Está casado con Gabriela Pazmiño, con quien tiene 4 hijos. Abdalá Bucaram, candidato a la presidencia de Fuerza Ecuador, tiene un minuto para decirle al país por qué quiere ser presidente. Corre su tiempo. Voy a ser presidente porque soy el único candidato que representa a los pobres y que conoce su historia. Porque los ecuatorianos estamos cansados de tanto odio, persecución, intolerancia y queremos una propuesta diferente. Voy a ser presidente porque me duele el dolor de cada madre que nos dice: Dalo, mi hijo murió por la tabla de drogas de Alianza País. Dalo, no te olvides de los pobres. Por eso tengo un llamado de mi tierra y yo digo presente y lo digo con fe. Vamos hacia la nueva fuerza del cambio, rayando todo 10 y dejando a un lado el odio de la oligarquía y de este gobierno que es el gobierno más corrupto de la historia. El Ecuador necesita un nuevo futuro en paz, para la familia y en libertad. ¡Fuerza Ecuador! Muchas gracias al abogado Abdalá Bucaram y de inmediato vamos a conocer el perfil de la abogada Cintia Viteri. Cintia Viteri nació en Guayaquil hace 51 años. Es doctora en jurisprudencia y tiene estudios en marketing político y estrategias para campañas políticas. Se vinculó con el Partido Social Cristiano desde su participación en el municipio de Guayaquil, en la administración de León Febres Cordero. Fue asambleísta en 1997. Al año siguiente, integró el Congreso como diputada y fue reelecta en el 2002. En abril del 2005, posesionó al presidente Alfredo Palacio. También estuvo en el reciente periodo legislativo antes de aceptar esta segunda candidatura a la presidencia. Está casada con Joaquín Villamar y tiene 5 hijos. Cintia Viteri es candidata del Partido Social Cristiano. Tiene un tiempo para decirle al país por qué quiere ser presidente. Un tiempo de 1 minuto. Corre su tiempo. Buenas noches a todos. Porque las mujeres en el Ecuador hemos aprendido a desenvolvernos en medio de la escasez, a administrar la escasez y también a arreglar desastres, porque le devolveré el empleo a cada familia que dejaron en la calle y porque sería incapaz de tener 2 aviones mientras nuestros niños en el campo van filo a filo en la carretera porque las escuelas se las trasladaron a otro lado. Tampoco podría ser capaz de tener 100 asesores cuando hay una sola maestra para 3 grados. Esa es la realidad del Ecuador. Y que me escuchen bien, todos los que le robaron al Ecuador. Yo en mayo voy a presentar una ley de recuperación de activos. No podrán disfrutar de lo que se robaron. Los traeré de donde estén y les devolveré a los ecuatorianos lo que les pertenece a los ecuatorianos. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a la abogada Cynthia Viteri. Es hora de entrar en el segmento de institucionalidad y política. La mayoría de candidatos se ha pronunciado en estos meses sobre el modelo político institucional que el gobierno instaló y a partir de una asamblea y varias consultas. El país quiere saber si el próximo gobierno planteará reformas constitucionales, una asamblea constituyente o cambios legislativos puntuales, pero de fondo, y hasta una consulta popular para modificar el esquema de concentración de poderes y sus efectos sobre los derechos individuales y colectivos. También ha sido mencionada la falta de rendición de cuentas y de fiscalización política. En estos puntos coinciden muchas de las preguntas de los colectivos, ciudadanos también nos han enviado a este diálogo, y también hay que decir, por último, que es importante saber la postura de los candidatos sobre la ley de comunicación y la libre expresión. En este segmento, los candidatos tendrán 1 minuto 30 segundos para exponer su punto de vista y también habrá de tener 2 rondas. Hemos sorteado para cada uno de los segmentos el orden de participación de los candidatos y va a empezar en este caso Iván Espinel, candidato de Fuerza Compromiso Social a la presidencia de la República. Tiene 1 minuto 30 segundos, corre su tiempo. Los poderes del Estado, que son 5, deben ser totalmente independientes, dado por la Constitución de la República del Ecuador. Sin embargo, ya informes internacionales como la Fundación para el Debido Proceso de Estados Unidos muestra injerencia del Ejecutivo en la función judicial. De un solo plumazo se eliminó la deuda de más de 2.500 millones de la Seguridad Social por parte del Estado. Sin embargo, el artículo 370 de la Constitución de la República Seguridad Social es totalmente independiente. Dentro de la percepción de corrupción internacional, Ecuador ocupa el puesto 120. Pero cosas inauditas, como siendo la Fiscalía totalmente independiente, deja escapar y no actúa con celeridad a Carlos Pareja Yanuseli. Esto no puede pasar en el país. Caiga quien caiga, hemos sido radical y reitero, les cortaremos las manos, pero en el Ecuador no más impunidad de estas cosas. Muchas gracias al doctor Iván Espinel, candidato de Fuerza Compromiso Social. Es el turno para hablar de política institucional del candidato de la Alianza Suma Creo, Guillermo Lasso. Tiene 1 minuto 30 segundos y corre su tiempo. Necesitamos recuperar la democracia, dejar atrás esta historia de un dueño del país que nos dice que es el jefe de todas las instituciones del Estado. Independencia de poderes, fortalecimiento de la función judicial, la necesaria reforma constitucional para desaparecer aquel Consejo de Participación Ciudadana que ha sido la piedra angular que ha dado vida a este hiperpresidencialismo del cual se quiere abusar para crear una dictadura de un partido político. Pediremos la ayuda a la ONU para llevar a cabo una reforma técnica de la justicia para que funcionen los organismos y además llamaremos a una consulta popular para que ustedes, los ecuatorianos, decidan enviar a su casa a aquellos funcionarios de Procuraduría, Fiscalía, Contraloría, Superintendencias que han estado ciegos, sordos y mudos durante los 10 años del gobierno de Alianza País. Muchas gracias al señor Guillermo Lasso, candidato de la Alianza Suma Creo. Y es tiempo de escuchar a la abogada Cynthia Viteri del Partido Social Cristiano. Tiene asimismo 1 minuto 30, corre su tiempo. Iremos de la sumisión a la libertad, a través de una consulta popular que devuelva la separación legítima de los poderes y que además libere a los organismos del control del presidente de la República y que la justicia se aplique de manera independiente, que el Consejo Nacional de la Judicatura deje de ser la última instancia y que a través de error inexcusable quiera dictar sentencias, o que castigue a los abogados en libre ejercicio profesional si no hacen lo que les manda. Esto se logra con consulta popular directa en la cual me ahorro dinero, me ahorro tiempo y encuentro además un resultado absolutamente fidedigno. Aquí nunca más una justicia que mete preso a una persona por aplaudir mientras la Asamblea libera a un violador a través de indultos. Nunca más un diario le resuelven el caso en contra o a favor del gobierno en un año, mientras
que se demoran 7 años con el comecheques, nunca más la persecución a los del 30S, ni tampoco la persecución a los militares por haber combatido la corrupción o el crimen organizado en este país. Una justicia independiente para gente que pueda acudir ante un juez sin preguntar antes de quién es amigo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a la abogada Cynthia Viteri. Vamos a escuchar de inmediato al candidato a la presidencia de la República, Abdalá Bucaram, de Fuerza Ecuador. Tiene asimismo 1 minuto 30. Corre su tiempo. La solución de todo problema tiene que primero identificarlo. El gran problema institucional que vive el país es que tenemos un dueño del país, un hombre vanidoso y ególatra que se siente por encima del bien y el mal y no tiene una cultura democrática. Eso nos ha llevado a vivir en el gobierno más corrupto de la historia. Los pobres hoy ya entendieron que la corrupción les afecta, que cada centavo que se ha robado este gobierno de nuestro petróleo, de Petroecuador, del caso Capaya y de todos los casos que hoy estamos conociendo, representan menos familias con bonos solidarios, representan menos jóvenes ingresando en las universidades, representa una pésima atención en el seguro social en el que las familias tienen que esperar 3 meses, 6 meses y hasta 1 año por una cita. Esa historia la tenemos que cambiar. Por ello, proponemos una consulta popular para que sea el pueblo quien decida sobre el cambio, para que seas tú quien le dé mejor seguridad a tus hijos, le des poderes independientes y una justicia transparente, una justicia ágil que acabe con este modelo inequitativo que nos ha gobernado en esta década. 10 segundos. Creemos que es posible, tenemos fe en el Ecuador, somos un país próspero y vamos realmente a independizar los poderes del Estado con Muchas fe. Gracias. Muchas gracias, Abdalá Bucaram. Tendrá una nueva ronda enseguida y de inmediato vamos a escuchar la palabra de Patricio Zuquilanda, el ex candidato a la presidencia de la República por Sociedad Patriótica. Tiene 1 minuto 30, corre su tiempo. ¿Qué es lo que le molesta a la gente? La descoordinación entre cientos de entidades públicas que produce definitivamente un grave problema con la tramitología. Y además con la incapacidad de la burocracia para atraer dinero, que es lo que necesita la gente, el sector productivo. Por lo tanto, tenemos inmediatamente que celebrar acuerdos comerciales con todas las potencias del mundo para atraer el dinero inmediatamente. Después voy a eliminar todas las partidas presupuestarias para comprar aviones, barcos de guerra, cañones, bombas. Hemos terminado el conflicto con el Perú. Ya no necesitamos ecuatorianos gastar en ese rubro. Por lo tanto, los militares tienen que regresar a ayudarnos en el desarrollo nacional, en la seguridad interna y externa. Además, hay que acordarse que 700,000 familias del Ecuador están sin vivienda. Y este señor Patiño, este pseudo revolucionario que anda por ahí, se atrevió con la plata de nosotros a construir cientos de viviendas y departamentos que se los regaló a sus amigos cubanos. Esto también tengo que dejar claro. Ecuador, lo primero para los ecuatorianos, lo segundo para los ecuatorianos y lo tercero para los ecuatorianos. Y finalmente, yo voy a construir Manabí y Esmeraldas con la ayuda de un consejo de reconstrucción. Muchas gracias. Muchas gracias. Terminó su tiempo. Gracias al doctor Patricio Zuquilanda, candidato a la presidencia de Sociedad Patriótica. Y es tiempo de escuchar la propuesta del general Paco Moncayo del Acuerdo Nacional por el Cambio. 1 minuto 30, corre su tiempo, general. Ecuatorianos, un modelo autoritario, vertical, centralista, no funciona en ninguna parte del mundo. Y en el Ecuador no ha funcionado. Ese tipo de gobierno en el cual una persona controla la presidencia, la asamblea, los jueces, la Corte Constitucional, fiscales, contralores, es proclive a la corrupción y al despilfarro. Y los resultados que estamos observando ahora son precisamente esos. Una corrupción rampante, un despilfarro enorme de los recursos que deberían servir para el desarrollo del pueblo ecuatoriano. Nosotros planteamos una asamblea que legisle y fiscalice, jueces que dicten sentencias sin presiones,
jueces electorales y consejo electoral que aseguren transparencia en las elecciones. Necesitamos reganar la democracia. La democracia es la solución para nuestros problemas. Peor todavía, si el régimen autoritario va acompañado de un sistema enorme de propaganda. Controla 12 medios nacionales de propaganda. Por eso nosotros planteamos independencia total, libertad de pensamiento, libertad de expresión, libertad de comunicación, acabar. Muchas gracias. Gracias al general Paco Moncayo. Ha concluido su tiempo. Tendrán posibilidades de completar cualquiera de sus ideas en una siguiente ronda. Pero ahora vamos a escuchar el punto de vista sobre esta materia de Lenín Moreno, el ex candidato de Alianza País. 1 minuto 30, corre su tiempo. Hace 10 años encontramos un país devastado. Las instituciones servían a las élites y no a todos los ecuatorianos. Se repartían el poder, la justicia, aduanas, el SRI, las telefónicas, las empresas eléctricas. El hombre del maletín pululaba por todos los congresos del Ecuador. Nosotros llegamos a poner orden en este país. Por ejemplo, a mí se me encargó modernizar correos y registro civil, y lo hice, y hoy son entidades excelentes. Por supuesto que siempre se puede hacer más y mejor, pero las instituciones deben estar al servicio de todos, vuelvo a recalcar, no de bolsillos particulares. No vamos a despedir a ningún policía, ni maestro, ni médico, a pretexto de optimizar el Estado. Siempre se lo puede hacer más y mejor, es verdad, pero sin sacrificar al ser humano. Nos aseguraremos que las instituciones, que las funciones funcionen independientemente y con autonomía, pero sin las broncas del pasado, sino asegurando la gobernabilidad. Vuelvo a recalcar que las instituciones estén al servicio de la ciudadanía, no de las élites. Bien, muchas gracias a Lenín Moreno, es candidato de Alianza País a la presidencia de la República. Y es el turno de esta primera ronda para el doctor Washington Pesantes, candidato de Unión Ecuatoriana. 1 minuto 30, corre su tiempo. Gracias. La incipiente institucionalidad dejada por los partidos tradicionales hasta el 2007 fue devastada por el régimen de la Revolución Ciudadana. No hay institución pública e inclusive privada que no haya sido tocada por este gobierno concentrador del poder. Pero yo le he escuchado a los candidatos con mucha atención y me extraña que nadie de ustedes diga que el problema fundamental está acá, en la Constitución del 2008. La única forma de cambiar el país es a través de una asamblea constituyente. Los demás cambios son de maquillaje, son cambios superficiales. ¿O ustedes quieren gobernar con estos instrumentos constitucionales y legales? Yo no, definitivamente no. Esta Constitución hay que cambiar. Aquí depende de la función ejecutiva todos los poderes que están subordinados. Aquí están maniatados los organismos de control. Un Consejo Nacional Electoral en donde no existe la representación de ningún partido que no sea de Alianza País. Nosotros vamos a institucionalizar porque conocemos la justicia. La Corte Suprema de Justicia volverá a ser 10 Corte segundos. Suprema de Justicia. Vamos a velar por la autonomía de instituciones como el Banco Central, del IES, de las universidades. Muchas gracias. Su tiempo concluyó. Muchas gracias. Su tiempo concluyó. Ahora vamos a tener una segunda ronda. Cada uno de ustedes puede completar las ideas de la primera o hacer otras propuestas. Así es que no se preocupen, habrá tiempo suficiente para que perfeccionen su propuesta en los próximos minutos. Seguimos en el mismo orden anterior y le corre entonces, le toca el turno al candidato Iván Espinel de Fuerza Compromiso Social. 1 minuto 30, corre su tiempo. Los que están sentados aquí, que representan la política tradicional y el oficialismo, se rasgan las vestiduras diciendo que la fiscalización es una virtud. Señores, eso es una obligatoriedad establecida en la Constitución de la República. Y es así como hablan tan campantemente que nadie como nosotros ha propuesto una ley bisturí para extirpar el cáncer de la corrupción, en donde en caso de corrupción como el peculado,
que el actual Código Integral Penal establece una pena máxima de 13 años, nosotros la establecemos en 40 años. Incluso si fuera una lesión grave a la institucionalidad del Estado con carácter retroactivo. Nadie dice nada porque se ponen a temblar porque ya están embarrados de casos de corrupción de este gobierno y los anteriores. Sin embargo, hemos manifestado que el fiscal general de la Nación se elija por voto popular, cambiando el reglamento del Consejo de Participación Ciudadana, un gobierno electrónico que lea a la gente, a ustedes ciudadanos, que califiquen a los funcionarios de gobierno, que los puestos sean por concursos de mérito y oposición, para que en realidad nos dirijan los mejores ecuatorianos y ecuatorianas, y no la coyuntura del reparto, que están acostumbrados que van a ser ministros, que ya los nombran. Esa política tradicional al tacho de la basura, pero el gobierno de Iván Espinel es el mérito y el compromiso con el Ecuador. Muchas gracias, doctor Espinel, candidato de Fuerza Compromiso Social. Es el turno de escuchar al señor Guillermo Lasso, el candidato de la Alianza Suma Creo. Tiene 1 minuto 30 segundos, corre su tiempo. Para fortalecer la democracia y la institucionalidad en el Ecuador, debemos, y lo vamos a hacer, derogar la ley de comunicación. Necesitamos medios independientes y libres como el mejor aliado de un gobierno honesto. Necesitamos prensa investigativa que pueda acceder libremente a las fuentes de información pública y no sea, como hoy sucede, tapados muchos presuntos actos de corrupción y amedrentada la prensa libre e independiente. Necesitamos vender los canales incautados para que pasen a manos independientes. Y por otro lado, vamos a derogar el decreto 16 y sus reformas que ha pretendido actuar como un grillete sobre la sociedad civil, atacando ONGs extranjeras y locales y además dejando en una situación de amenaza a muchos ecuatorianos que pueden pensar diferente de mí o diferente del gobierno. Pero en democracia tenemos que ser pluralistas y aceptar el pensamiento diferente. Por eso derogaremos la ley de comunicación y el decreto 16. Muchas gracias al señor Guillermo Lasso, candidato de la Alianza Creo Suma. Es hora de escuchar a Cynthia Viteri del Partido Social Cristiano. 1 minuto 30, corre su tiempo. Bueno, yo no solamente que voy a mantener a los maestros en su puesto, sino que les voy a dar estabilidad a través de nombramientos. Y voy a contratar más porque voy a regresar a las escuelitas del campo, de los recintos, de las comunas, de las parroquias rurales. También voy a contratar más policías, porque la violencia intrafamiliar tendrá una policía que no se mueva a otros casos y que sea exclusivamente dedicada a eso. También a los médicos ecuatorianos. Voy a contratar especialistas de aquí, de Ecuador, y no serán reemplazados por médicos extranjeros. A los municipios, prefecturas, juntas parroquiales van a recibir su dinero a tiempo. El IES, el Seguro Social de la Policía, el Seguro Social de los militares, se acabó la pagada con papelitos. Se le va a devolver su dinero con liquidez, es decir, con dinero en efectivo. La fiscalización en la Asamblea Nacional dejará de ser el cómplice y dejarán de ser las manos que se dijeron limpias y que tapan la cara sucia de la corrupción. Buscaremos que dejen de perseguir a través de la justicia a Fernando Villavicencio, amigo mío, a Clever Jiménez, amigo mío, a nuestros pueblos ancestrales que son perseguidos por defender la naturaleza. Si no hubieran robado tanto, no estuvieran explotando el Yasuní, ni si estuvieran tragando ciudades enteras a través de la minería. Gracias. Muchas gracias a la abogada Cynthia Viteri, candidata del Partido Social Cristiano a la presidencia de la República. Y es tiempo de escuchar la segunda ronda del abogado Abdalá Bucaram Puley, candidato de Fuerza Ecuador. 1 minuto 30, corre su tiempo. Pobre de aquel pueblo en el que los jóvenes son sumisos con el tirano. Yo quiero insistir en la importancia de entender lo necesario para una nación, que es tener poderes independientes. A cada familia que hoy nos escucha y es víctima de una justicia parcializada, de una justicia politizada, de una justicia secuestrada, el Ecuador no ha cambiado. Visitemos las cárceles. Las cárceles siguen llenas de pobres, mientras en el poder siguen ricos y poderosos.
Y quiero hacer un llamado principalmente a la juventud. Entendamos que hoy nuestra lucha es la que va a cimentar una democracia sólida hacia el futuro. Es necesario el esfuerzo de todos y cada uno de nosotros. Cuando nos dicen que Dalo Bucaram es muy joven para ser presidente, te están diciendo a ti que eres muy joven para trabajar porque no tienes experiencia laboral. Hoy es la hora de luchar por un Ecuador libre, por el Ecuador que van a heredar nuestros hijos. Y por ello estoy de candidato a la presidencia de la República, no por una vanidad, porque me he preparado para esto, porque soy el candidato más apto, porque parecería que aquí todos tienen la cultura del prometeo, prometer, prometer y prometer. Gracias al abogado Abdalá Bucaram, candidato a la presidencia de la República de Fuerza Ecuador. Y nos toca el turno de escuchar a Patricio Zuquilanda, el candidato del partido Sociedad Patriótica. 1 minuto 30, corre su tiempo. Bueno, nada avanzará en este país si seguimos avasallados por estos diputados ineptos y malos que han producido leyes que hieren a toda la ciudadanía. A ellos hay que reducirles a 70, 50% y hacer una Cámara de Senadores de 24 personas, 1 por provincia. Además, se dice que hay 70.000 millones de dólares que están en las chequeras de los revolucionarios. Y se dice también que han vendido el petróleo en gran cantidad. $4 de eso también en las chequeras de los revolucionarios. Además, nuestro principal objetivo tiene que ser recuperar ese dinero de inmediato, pero al mismo tiempo reestructurar la deuda. También ahí hay un problema. Créditos de 5 años a 10% interés. Esto se lo digo al amigo que está aquí a mi izquierda. Y si queremos degollar la corrupción, ¿qué es lo que debemos aplicar rápidamente los ecuatorianos? La norma de calidad ISO en la administración pública para que todo sea transparente. Y además, si a alguien le queda en duda, voy a enviar una ley de extinción de dominio con el propósito de recuperar toda la plata mal habida que se ha invertido en bienes muebles e inmuebles. Muchas gracias al doctor Patricio Zuquilanda, él es candidato del partido Sociedad Patriótica a la presidencia de la República. Escuchamos de inmediato al general Paco Moncayo, candidato del Acuerdo Nacional por el Cambio. 1 minuto 30 de tiempo, corre su tiempo. En estos días de indignación y de vergüenza para los ecuatorianos, tenemos que hablar de un medio para combatir la corrupción que es el que le conviene al Ecuador en estos días. Tenemos que recuperar la participación ciudadana. Al suprimir la función de participación ciudadana y control social, devolveremos a los ciudadanos la capacidad de controlar a sus mandatarios. Devolveremos a los ciudadanos la capacidad de protegerse y de proteger a la sociedad de la corrupción. Comisiones cívicas de anticorrupción que no serán enjuiciadas por el poder, veedurías que no serán enjuiciadas por el poder, observatorios que no serán enjuiciados por el poder. Esperamos nosotros que con la participación de los ciudadanos podremos cambiar la situación de corrupción, la situación de despilfarro que vive el Ecuador. También necesitamos cambios radicales en la legislación. Ese Código Orgánico Integral Penal tiene al Ecuador con miedo. Cientos de defensores de la naturaleza enjuiciados. 10 segundos. Cientos de personas que están en riesgo por haber defendido el derecho a la resistencia y el derecho a la protesta. Muchas gracias al general Paco Moncayo, candidato a la presidencia de la República por el Acuerdo Nacional por el Cambio. Es hora de escuchar al candidato de Alianza País, Lenín Moreno. 1 minuto 30, corre su tiempo. No voy a contestar las injurias ni las mentiras. No me llegan ni le llegan a Alianza País. Aquí está representado, con honrosas excepciones, lo peor de la historia del país. Con respecto a la corrupción, he dicho que vamos a hacer una cirugía mayor a la corrupción. He pedido ya la ayuda de Naciones Unidas para ello. Que los corruptos de ayer y los corruptos de ahora de este gobierno no regresen después, bendecidos por el paso del tiempo, a presentarse como prohombres de la moral y la justicia, como prohombres de la legalidad y actuar y a pontificar acerca de lo que hay que hacer con respecto a la justicia,
la economía y la política del país. Sanción, sí. Cárcel, sí. A todos los corruptos, a los de ayer y a los de ahora, pero sobre todo ecuatorianos, sobre todo. Padres de familia, maestros, a inculcar valores a nuestros jóvenes, a nuestros niños, a inculcarles el valor de la transparencia, de la responsabilidad, de la honestidad, del amor a la patria, de la lealtad con la patria, para que en el futuro no tengamos ningún tipo de corrupción. Lucha frontal contra la corrupción, sí, pero al mismo tiempo 10 segundos. Inculcando valores que formen ese ser humano del futuro que queremos. Muchas gracias a Lenin Moreno, candidato de Alianza País a la presidencia de la República. Y cerramos esta ronda de institucional y política con el doctor Washington Pesantes, candidato de Unión Ecuatoriana. 1 minuto 30, corre su tiempo. Hemos llevado toda esta campaña con altura, con respeto, y así vamos a seguir. No confrontaciones personales. Aquí la confrontación es de ideas y planteamientos ciertos. Coincidimos en el diagnóstico con los candidatos, pero la solución solo lo ponemos nosotros, el cambio constitucional. Nueva constituyente, la 21ª Constitución, porque aquí se derivan todas las leyes concentradoras del poder y que restringen, burlan nuestros derechos. Ley de comunicación social, ley orgánica de educación superior, que deja al margen de la educación a 800.000 ecuatorianos. Hay que volver a la racionalidad jurídica. 3 poderes, eliminar esa novelería del 5º poder copiado de la Constitución venezolana. Pero ¿cómo lo vamos a eliminar si el poder constituido, si esta misma Constitución lo dice, no hay cómo cambiar la estructura del Estado? Si es que no se va a una nueva constituyente. Ecuatorianos, en la nueva Constitución debemos hacer constar la prohibición de la reelección perniciosa y nociva en el país a ninguna dignidad. Eso es la constatación histórica que nosotros podemos decirles a los ecuatorianos. Yo ya presenté hace 8 años ante la Asamblea Nacional esta ley de extinción de dominio. Hoy tiene recomendación de las Naciones Unidas, instrumento para que el Estado recupere. Concluyó su tiempo, doctor. Concluyó su tiempo, doctor. Muchas gracias al doctor Washington Pesantes, candidato de Unión Ecuatoriana a la presidencia de la República. De este modo cerramos el segmento de institucionalidad. Estamos transmitiendo este programa en vivo, Diálogo Presidencial 2017, con los 8 candidatos a la presidencia de la República, desde el diario El Comercio en la ciudad de Quito, a través de Televicentro, Radio Quito, Platinum FM y una cadena o un grupo grande de radios y canales en todo el país. ¿Cómo no? A través de las redes sociales. Hacemos un pequeño alto. Los candidatos están aquí y hablarán en el próximo segmento de desarrollo social. Siga con nosotros, en un instante volvemos. El domingo 19 de febrero, Ecuador decidirá su futuro y RTS le informará